Algo se rompió en el mercado de bonos y la gente no lo está notando. El rendimiento del Tesoro a 30 años ha roto el 5% por primera vez desde 2007, justo antes de la crisis. Esto tiene un impacto directo en la economía, el mercado de acciones y tu salario, pero la mayoría de la gente no sabe qué es un tesoro, y menos aún cómo afecta a la economía en general. Y por eso, en este video, aunque no sepas qué es un tesoro, voy a explicarte lo que está ocurriendo, pero más importante, lo que podría suceder. Así, no solo podrás proteger tu dinero, sino también encontrar oportunidades, porque este cambio puede ofrecerte la oportunidad de aumentar tu riqueza rápidamente. Imagina que tienes una hipoteca de $500,000 al 2% de interés. Tus pagos mensuales a tu banco son cerca de $1,850. Un día, tu banco te llama y te dice que necesitan reajustar tu hipoteca. Ya no pagarás este 2%. Ahora te vamos a cobrar un 5% y de la noche a la mañana, tus pagos de hipoteca van de $1,850 al mes a unos $2,700 al mes. Eso suena un poco loco. Esto es lo que está pasando con el gobierno de Estados Unidos en el mercado de tesorería. El gobierno de los Estados Unidos funciona recogiendo impuestos de personas como tú y yo, y luego gastan ese dinero en nuestra economía. Gastan en seguridad social, Medicare, el ejército y la infraestructura del país. El problema es que el gobierno gasta mucho más dinero del que genera con los impuestos. Esto no es algo de 2026. Esto es algo que ha estado sucediendo durante décadas. Por lo tanto, para cubrir este gasto extra, el gobierno debe pedir prestado este dinero en forma de deuda. Durante la pandemia de 2020, se ha hecho evidente que el gobierno cometió un gran error en cómo pedía dinero prestado. Cuando el gobierno estadounidense pide dinero prestado, se llama tesorería y tú puedes prestar dinero al gobierno y a cambio te devolverán tu dinero. Te devolverán tu dinero más intereses durante un periodo de tiempo. A veces, estos préstamos que el gobierno emitirá son préstamos a corto plazo, cosas como unas pocas semanas, 1 año, 2 años, 5 años. A veces son préstamos a largo plazo, de 10 o 30 años. Aquí es donde el gobierno tomó una decisión costosa. Pero para entender lo que hicieron, olvidemos al gobierno un momento y volvamos a ti comprando una casa. Si obtienes una hipoteca para una casa, normalmente tendrás una tasa de interés más baja con una hipoteca a 15 años que con una a 30 años. Porque con una hipoteca a 15 años, el banco recupera su dinero más rápido, así que te cobra menos interés. Bueno, funciona igual con los bonos del Tesoro. Cuando el gobierno pide prestado dinero por 1 año, pagarán menos interés que si piden prestado ese dinero por 30 años. Regresamos al año 2020 y 2021. Recuerda que ese fue el periodo en que tuvimos las tasas de interés más bajas de la historia. Y ahora el gobierno de Estados Unidos decidía qué tipo de préstamos emitir, a corto o a largo plazo, y estas eran sus opciones. En el año 2020 y 2021, y el gobierno de Estados Unidos está tomando prestado más dinero que nunca. Una de las razones por las que el gobierno pide tanto dinero es que están financiando cheques de estímulo, cheques de desempleo, préstamos PPP y rescatando empresas. El gobierno está pidiendo prestado más dinero del que la mayoría de la gente puede imaginar, y aquí es donde tuvo que tomar una decisión. Quisieron asegurar un préstamo a tasa fija de 30 años, lo que significaría que el gobierno pagaría esta tasa de interés durante los próximos 30 años, fijada en aproximadamente un 2% anual. Estoy estimando que las tasas de interés variaron alrededor del 2% entre 2020 y 2021. ¿O el gobierno quería ser un poco más agresivo? Podríamos asegurar un préstamo fijo a 10 años por alrededor de un 1.5% al año, que también fue uno de los préstamos a 10 años más bajos en la historia. Así que el gobierno podría ahorrar dinero con un préstamo a 10 años, pero no estará fijo por 30 años, solo por unos 10 años. ¿O queríamos ser más audaces y tal vez obtener un préstamo a 5 años o uno a corto plazo y ahora solo pagar algo como una tasa de interés del 1%? Pero no estará bloqueado por 10 años ni por 30 años. Solo estará bloqueado por unos 5 años, como una hipoteca de tasa ajustable, donde ahora tu tasa de hipoteca no está asegurada por 30 años. Este fue el dilema que tuvo el gobierno en el año 2020 y 2021. Y durante el tiempo en que las tasas de interés eran tan bajas, el gobierno estaba pidiendo dinero como loco para financiar préstamos PPP y cheques de desempleo y cheques de estímulo. Y el gobierno dijo, ¿saben qué? En vez de bloquearlo por 30 años al 2% anual, ¿qué tal si simplemente hacemos estos préstamos a 5 años?
Haremos más de estos préstamos a 5 años a esta tasa de interés muy baja, porque así ahorraremos más en nuestros pagos de intereses hoy. Bueno, aquí estamos hoy, 5 años después, y esta deuda del gobierno está empezando a reajustarse a un interés mucho más elevado. Para los que vieron mis videos en 2020 y 2021, hablábamos de lo que sucedería cuando la deuda del gobierno se reajustara. Hoy estamos aquí, y muchas personas comienzan a llamarlo el mayor error en la historia del Tesoro de Estados Unidos. Tuvimos la capacidad de fijar nuestras tasas de interés por décadas a algunas de las tasas más bajas en la historia. Optamos por préstamos a corto plazo para obtener más dinero rápidamente, con una mentalidad limitada. Y ahora las cosas están por cambiar. En 2024 se reajustarán 7 billones de dólares de deuda a tasas más altas. En 2025, aproximadamente 9.2 billones de dólares se reajustaron a tasas más altas de esta era. Y ahora, en 2026, se estima que alrededor de 9.7 billones se reajustarán a las tasas de interés más altas de hoy. El gran problema en 2026 no estaba previamente, es que las tasas de interés que el gobierno paga hoy son más altas que el año pasado. Sé que menciono mucho el mercado de la vivienda, pero quienes compraban casas en los 2000 no sabían lo que pasaría con las tasas de interés. Tu prestamista dijo que las tasas de interés probablemente bajarán. Cuando bajen podrás refinanciar tu hipoteca a una tasa más baja y todo estará bien, ahorrarás dinero. Pero eso no sucedió. Las tasas de hipoteca subieron, no bajaron, y eso causó que el mercado de la vivienda colapsara en 2008. Estamos en 2026. Antes de 2026, todos pensaban que las tasas de interés bajarían, que la Reserva Federal reduciría las tasas, pero muchas cosas cambiaron en la economía. Los precios del petróleo aumentaron. Entramos en una nueva guerra en el Medio Oriente y ahora las tasas de interés son las más altas desde 2007, justo antes del colapso del mercado de la vivienda en 2008. La otra parte del problema es que las personas que antes prestaban dinero al gobierno de los Estados Unidos ya no lo hacen como antes. Por ejemplo, China es uno de los principales tenedores de la deuda estadounidense y han cambiado de ser compradores netos a convertirse en vendedores de dicha deuda. Además, hay muchos otros países en el mundo que no están adquiriendo tanta deuda estadounidense porque prefieren comprar oro, preocupados por el dólar y la inflación. La forma en que el gobierno estadounidense puede pedir prestado dinero está cambiando. Si el gobierno no puede pedir prestado de nosotros, no podrá hacerlo de países como China, Japón y el Reino Unido. La tercera opción es que el gobierno de Estados Unidos tendrá que hallar otra solución. Hablaré más de eso pronto. O el gobierno de Estados Unidos tendrá que hacer que se imprima ese dinero a través de la Reserva Federal. Recuerda que la Reserva Federal es un banco central en Estados Unidos, pero no es un banco donde podamos depositar dinero. No son una reserva porque no tienen efectivo y no son federales, como se indica en su página web. Pueden imprimir dinero y prestarlo al gobierno de EEUU. Entonces, si el gobierno continúa gastando dinero que no posee, lo que parece que seguirá ocurriendo y deben seguir refinanciando su deuda, continuarán necesitando más prestamistas, seguirán requiriendo más compradores de esta deuda. Y si no hay la misma demanda que antes, es ahí donde el Banco de la Reserva Federal debe actuar. Deben imprimir dinero y prestarlo al gobierno de EEUU. El inconveniente de imprimir dinero es que, evidentemente, la impresión de dinero genera más inflación, ya que no puedes crear más riqueza. Aunque podrías imprimir más dólares. Imprimir más dólares hace que su valor baje, lo que causa que los precios suban. Ahora suma eso. Sumado a los altos precios del petróleo y la inflación que vemos hoy en 2026, puedes empezar a ver el problema. Pero hay un elemento más en esto que tú. ¿Te gustaría saber cuál es el gasto que más rápido crece en el gobierno de Estados Unidos? No es el ejército, ni Medicare, ni Medicaid, y tampoco es la seguridad social. Son los intereses que pagamos por nuestra deuda. ¿Por qué existen los pagos de intereses? Por dos razones. Primero, el gobierno sigue gastando billones de dólares que no tiene, así que seguimos aumentando cuánto debemos tener. Pero también, segundo, porque a medida que refinanciamos esta deuda, cuando nuestra deuda vence, esta deuda se está ajustando ahora a tasas de interés más bajas, a algunas de las tasas de tesorería más altas que hemos visto en 2 décadas. Te explicaré por qué es relevante. Porque en este momento, al momento de grabar este video, ya cada vez que le damos $1 al gobierno de los Estados Unidos en impuestos, el 20% de eso, aproximadamente 20 centavos de ese dólar, se destina solo a pagar intereses de la deuda anterior. No se destina a tu seguro de salud,
no se destina a infraestructura, no va a ofrecerte valor, solo se destina a pagar la deuda anterior. A medida que los costos de interés aumentan aún más, esto crea una mayor tensión financiera en el gobierno estadounidense, ya que cada vez más de nuestros impuestos deben ser utilizados no para brindar valor a los ciudadanos, sino para devolver la deuda anterior junto con los intereses. Ese es el inconveniente que tiene el gobierno. Gastamos dinero que no tenemos, y ahora los costos de la deuda son más altos. A medida que esos costos suben, el gobierno se enfrenta a una situación más dura. ¿Vamos a subir los impuestos? Parece que no lo haremos, porque el presidente Trump acaba de firmar la mayor reducción de impuestos que hemos visto en los últimos 100 años. ¿Vamos a reducir el gasto? Bueno, a la gente no le gusta la idea de recortar el gasto en seguridad social o en Medicare o en nuestro ejército. Si no vamos a disminuir el gasto y no vamos a aumentar los impuestos, ¿cuál es la solución? Bueno, podemos crear ese dinero, pero ahora tenemos un problema de inflación. Y aquí es donde muchas personas no comprenden cómo opera esta inflación. Pero la inflación empobrece a la persona promedio mientras que el inversionista se enriquece. Por eso debes entender cómo funciona este sistema, porque esto está pasando ahora. La mayoría no entiende lo que significan estas altas tasas de interés, pero afectan directamente nuestra economía. Impactan directamente en la bolsa, pero también impactan tu cheque de pago, porque cambia el valor de tu salario. A medida que la inflación avanza, tu salario te compra menos cosas, tus ahorros te compran menos cosas. Y por eso es tan importante que entiendas esto, porque la mayoría de las personas no prestan atención hasta que es demasiado tarde, después de que comienzan a sentir los efectos en su bolsillo, después de que ven el efecto en la bolsa, después de que notan el impacto en el mercado laboral y en la economía. Así que aquí es donde quiero que seas un poco más proactivo y comprendas, mira, hay cambios que están sucediendo. No digo que debas preocuparte por una recesión o un desplome del mercado. Esas cosas siempre están a la vista. No importa cuándo hablemos, siempre están ahí. Quiero que entiendas que la forma en que te vuelves rico en el sistema es convirtiéndote en inversor, pero se ha vuelto exponencialmente más importante. ¿Por qué? Porque todo esto resultará en más emisión de dinero. Más impresión trae más inflación. Más inflación implica que los inversores se enriquecen. La gente común se empobrece. Esto no quiere decir que no habrá una caída en el mercado. No significa que no habrá un desplome del mercado. Esas cosas pueden suceder, pero ofrecen oportunidades de compra más grandes y mejores para invertir tu dinero. Debes estar preparado para invertir. Esto es lo que necesitas saber. Veremos una brecha más grande entre los ricos y los pobres, porque al imprimir más dinero, la inflación hace que el salario promedio compre menos cosas y los precios suben. Y ¿podrías decir, Jaspreet, no aumentan los sueldos con la inflación? Sí, lo hacen, pero lo que hemos visto, no solo en los últimos 5 años, sino en los últimos 50, es que los sueldos no han aumentado lo bastante rápido para igualar los precios de las cosas. Entonces, si quieres ganar en este sistema, se ha vuelto exponencialmente más importante que te conviertas en un inversor. A menos que cambien las tasas de interés mañana, lo cual, por supuesto, es posible. Todo es posible. Pero según lo que sabemos hoy mientras grabamos este video, cuando esta deuda madure y se ajuste, los gastos del gobierno van a aumentar. A medida que los gastos del gobierno crecen, necesitarán más dinero para seguir gastando. Si no cuentan con suficiente dinero, simplemente se imprimirá más, lo cual provocará mayor inflación en la economía. Eso es lo que debes saber. Porque esa inflación hace que algunos sean más ricos, pero empobrece a los demás. Pero quiero enseñarte nuestra investigación sobre cómo puedes aprovechar estos cambios. Entonces, de lo que hablamos en este video es que estamos viendo cambios en el gobierno de los Estados Unidos de una manera que no hemos visto en aproximadamente 2 décadas. Los rendimientos del Tesoro están en sus niveles más altos en 20 años. 2007. Antes de la crisis financiera. La razón por la que esto es crucial que comprendas ahora es por lo que ocurrió durante la pandemia. Durante el periodo de la pandemia, 2020 a 2021, las tasas de interés estaban en sus niveles más bajos en la historia. El gobierno estaba pidiendo prestado más dinero que nunca. ¿Por qué? Porque estaban gastando mucho en la economía. El gobierno estaba gastando en cheques de estímulo y desempleo, préstamos PPP y rescates. Estaban lanzando dinero a lo loco. Cuando el gobierno pedía prestado, tenían que decidir qué tipo de préstamos harían. ¿Asegurarían estos préstamos a 30 años a un 2%? ¿O asegurarían los préstamos a 10 años a un 1.5%? ¿O solo por unos años? ¿Cerca del 1%?
Observamos que el gobierno se mostró avaro en 2020 y 2021, afirmando que es probable que las tasas de interés caigan de nuevo en 2026. ¿Por qué no ahorramos más hoy si tomamos tanto dinero prestado y solo hacemos préstamos cortos? Por lo tanto, observamos un gran aumento en los préstamos a corto plazo al gobierno de Estados Unidos, algo inusual ya que suelen ser a largo plazo. Pero durante la pandemia decidimos cambiar nuestra política económica y nos trasladamos a estos préstamos a corto plazo. Así que hoy, en 2026, estos préstamos a corto plazo están llegando a su vencimiento. Más específicamente, cerca de 9.7 billones de dólares en estos préstamos están por vencer y se ajustarán a una tasa de interés superior. No solo se trata de tasas de interés más altas, sino de las más altas en unas 2 décadas. ¿Por qué es importante? Porque el gobierno tiene una sola fuente de ingresos, que son los impuestos de los contribuyentes. Y ya. Hasta hoy, antes de que se realizara este reajuste en 2026, el gasto que más crece para el gobierno son los intereses. 20 centavos de cada dólar en impuestos se destinan a intereses. Ahora, el gobierno tendrá que pagar más intereses, no solo porque pide más dinero, sino porque el costo de los préstamos aumenta. Eso significa que es muy probable que más de tus dólares en impuestos se utilicen solo para pagos de intereses y no para brindarte un servicio. Y aquí el gobierno tiene una opción. Si ahora más de nuestros dólares se utilizan para financiar los pagos de intereses, ¿vamos a aumentar los impuestos o vamos a recortar gastos? Bueno, no parece que el gobierno vaya a aumentar los impuestos porque acabamos de aprobar la mayor reducción de impuestos en la historia. Y no parece que vayamos a recortar gastos porque nadie quiere ver recortes en la seguridad social, en Medicare o en los gastos militares, lo que significa que el gobierno tendrá que salir a pedir prestado este dinero. Normalmente eso estaría bien, salvo que los prestamistas normales del gobierno no están disponibles como antes. China se ha convertido en un vendedor neto de deuda de los Estados Unidos. Las personas regulares están diciendo que no quieren prestar tanto al gobierno de Estados Unidos por su preocupación por la inflación. Cada vez más entidades optan por el oro en vez de los tesoros estadounidenses. El gobierno está buscando fuentes alternativas. Pronto hablaré de esto en otro video, ya que es un tema diferente sobre criptomonedas. No quiero confundir este video, pero solo ten en cuenta que pronto haré un análisis completo sobre eso, porque el gobierno ya está comenzando a abordar este problema. Pero la otra parte de esto es que veremos más impresión de dinero. Más emisión de dinero por la Reserva Federal significa más inflación. Más inflación. Significa más división entre ricos y pobres. La inflación aumenta los precios. Más inflación implica... Si no entiendes cómo funciona la inflación, eres tú quien siente el impacto. El sueldo promedio pierde poder adquisitivo y los ahorros no alcanzan para lo mismo. Y las personas que entienden esto se vuelven más ricas. Por eso quieres entender esto. Tengo un taller el 16 de junio, pero... Por eso quieres entender esto. Así podrás aprovechar lo que está sucediendo en lugar de ser sorprendido por lo que está ocurriendo. Si te sirvió este video, la mejor forma de agradecer es recomendando. Si puedes, comparte este video con un amigo, familiar, colega o inversionista. Así podremos seguir compartiendo este tipo de educación financiera. Hace un año, Trump firmó la mayor ley de recortes fiscales en EU. Ahora sus impuestos cambiarán en 2026. Escuche. Hicimos permanentes los impuestos de Trump. Es el mayor recorte fiscal de nuestra historia, sumado a importantes